Galenica, somos ciencia y tecnología. Recibirlo por segundo día consecutivo y en este ciclo de charlas virtuales que nos posibilita desarrollar nuestro congreso. Nos hemos esforzado mucho en la realización de este evento, ya que entendemos que es muy necesario en estos momentos seguir generando espacios de divulgación y actualización. En lo que queda de la semana, seguiremos desarrollando diferentes actividades referidas a las distintas divisiones de nuestra empresa, con importantes invitados internacionales abordando temas de interés para cada área. Les solicitamos, por favor, que durante la realización de la actividad mantengan sus micrófonos en silencio, cámaras apagadas y al finalizar cada una de las presentaciones habrá un espacio para preguntas. Solicitamos nos puedan enviar sus consultas con su nombre y lugar de trabajo a través del chat de Teams o bien a mi correo electrónico alonso.morales@galenica.cl. En la jornada de hoy día nos corresponde a nosotros, a la División de Control de Calidad de Galénica, y realizaremos 3 presentaciones. La primera de ellas corresponderá a Control de la Calidad en Biología Molecular Infeccioso, y este tema será desarrollado por el doctor Gabriel Migliarino. Luego tendremos, continuando con nuestro programa, presentaremos el tema Productos y Soluciones para el Control de la Calidad en Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre, que este tema será desarrollado por nuestra área. Y finalmente presentaremos a Benjamín Fernández, subgerente de nuestra área, en un tema que trata de la comparación de variables cualitativas enfocado a COENCAPA. ¿Ya? Por favor, les vuelvo a repetir que mantengan en lo posible los micrófonos apagados, y también les voy a contar que al final de esta actividad tendremos una especie de concurso, así que tienen que estar muy atentos a algunas indicaciones que les iremos dando durante la tarde, ¿ya? Y podrán ganar algunos premios que tenemos reservados para esta ocasión. Así que más detalles les voy a ir dando durante la tarde. Sin más preámbulo, no sé si Gabriel, ¿estás listo? Sí, acá estoy, Alonso, acá estoy. Bueno, Gabriel, entonces dejo con usted al doctor Gabriel Migliarino y su charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, agradezco muchísimo la invitación a Galénica. Vamos a dar comienzo con la presentación del día de hoy. Bien, el tema del día de hoy es control estadístico interno de la calidad para pruebas de biología molecular. Antes de comenzar con la presentación, Aldana nos va a ayudar, en realidad les va a contar un poquitito de qué se trata esta actividad que les estaba contando Alonso, que se va a desarrollar al final de la actividad. Adelante, Aldana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Al final de la actividad vamos a estar desarrollando una actividad dinámica a través de la plataforma de Kahoot. Tal vez algunos de ustedes la conocen. Si no la conocen, les pedimos si por favor la pueden ir descargando en su teléfono. Según el tipo de teléfono que tengan, pueden acceder a través de Google Play o App Store. Y ahí se bajan la aplicación de Kahoot, que es muy simple. Vamos a hacer una serie de preguntas, verdadero o falso y multiple choice. Y las reglas del juego son: tienen que ingresar con nombre y apellido real para después poderlos identificar correctamente. El primer premio o el primer lugar va a ganar una licencia del sistema desarrollado por Gemiliano Consultores, G-Monitor Módulo SEM, Sistema de Evaluación de Métodos completo, a hacerse efectivo a partir de diciembre de este año.
hasta el año siguiente, y el segundo y tercer premio van a ser 2 becas para cursos en el año 2022, también desarrollados a través de la consultora Gemiliano Consultores. Los premios no pueden ser transferibles y solamente son para participantes de Chile y se excluye a quienes sean consultores, asesores o afines para dar oportunidad a quienes se están formando en calidad. La única particularidad que van a tener en cuenta o que deben tener en cuenta al momento de jugar es que deben mirar las opciones de las respuestas en la pantalla, ¿sí?, que estamos proyectando, y ustedes en el teléfono van a tener que marcar el color. En el teléfono no les va a aparecer escritas las opciones de respuesta, sino que simplemente les va a aparecer el color o el símbolo y ustedes deben identificar cuál es la respuesta correcta. Cualquier duda, igual lo repasamos antes de la actividad. Muchas gracias. Gracias, Aldana. Bien, vamos a comenzar con la presentación. Primero vamos a repasar la agenda completa de la actividad. Inicialmente vamos a hablar un poquitito de lo que son las regulaciones, ¿no? Y vamos a hablar de lo que es FDA y el código CFR. Posteriormente vamos a navegar un poquitito sobre lo que es CAP y los listados de verificación que están vinculados a lo que son pruebas de biología molecular, haciendo referencia específicamente a lo que son los procedimientos de control estadístico interno de la calidad. Luego vamos a abordar 2 guías de la CLSI, la MM03 y la MM06, vinculadas las dos a procedimientos de medida para biología molecular. Las 2 guías son guías de la CLSI. Después, brevemente les voy a mostrar unas publicaciones con algunos trabajos que se hicieron a nivel de lo que es control estadístico interno de la calidad y planificación para pruebas de biología molecular. Y finalmente vamos a tratar de generar un resumen de los aspectos más salientes de todo lo que hemos visto. Comencemos con lo que son las regulaciones. Esta directiva europea, como ustedes ya saben, ya existe una nueva versión y se ha dado un plazo para lo que es la implementación. Estas regulaciones rigen para otorgar el sello CE. Y por otro lado tenemos en lo que es Estados Unidos lo que son las regulaciones de la FDA. Básicamente la presentación va a estar apoyada en las regulaciones no propuestas sino establecidas por lo que es la FDA. Para la FDA, las pruebas pueden ser lo que se llaman approved o cleared. Las pruebas que son approved básicamente son pruebas comerciales que han sido evaluadas a nivel documental y han sido aprobadas y pueden ser comercializadas. Y la otra categoría de pruebas incluyen sistemas que han sido revisados por la FDA y se han determinado que son equivalentes a sistemas que ya han sido aprobados y están siendo comercializados. Básicamente, para cualquiera de estas pruebas, ya sea approved o clear, la FDA establece una categorización en función de lo que es la complejidad de las pruebas. Lo que son WAVE, las pruebas que están dentro de esta categoría básicamente deben seguir las recomendaciones del fabricante. Si pensamos, nosotros estamos hablando de control estadístico interno de la calidad, ¿no? Entonces, para lo que es control estadístico interno de la calidad, estas pruebas deberían seguir lo que recomienda el fabricante. Y por otro lado, tenemos las pruebas non-wave, que se dividen en pruebas de complejidad moderada y en pruebas de alta complejidad. Y en este caso, estas pruebas, considerando específicamente lo que son procedimientos de control, tienen que ir al 42 FR parte 493, específicamente la subparte K, para ver lo que se les pide a nivel de procedimientos de control. Y ustedes se estarán preguntando por qué les estoy ofreciendo esta categorización de pruebas. Porque básicamente las pruebas de biología molecular y específicamente las pruebas de biología molecular que están asociadas al diagnóstico de enfermedades infecciosas, están clasificadas como non-wave. Hay pruebas de complejidad moderada y de complejidad alta. Por lo tanto, si pensamos qué tenemos que hacer a nivel de control, tenemos que ir a fijarnos al 42 FR 493, en la subparte K, en el punto 1256, ahí nos habla
de qué se exige para estas pruebas a nivel de procedimientos de control. Pensemos en lo que son los procedimientos de control, ¿no? Entonces, si vamos a ese apartado, nos dice que los procedimientos de control para estas pruebas deben estar preparados para evaluar lo que es la precisión y la veracidad del proceso de análisis. Establecen o definen qué tipo de materiales de control tienen que ser utilizados, qué cantidad de materiales de control tienen que ser utilizados y con qué frecuencia deben correrse los materiales de control. Recordemos que estos procedimientos deberían detectar errores por fallos de sistemas, errores por cambio de las condiciones ambientales, errores del operador y cambios en el desempeño estable del procedimiento de medida. Seguimos con lo que son procedimientos de control, ¿no? Y pensemos en los que son procedimientos cuantitativos. De vuelta, para focalizarse, estamos en el 42 CFR 493, subparte K, punto 1256. Para procedimientos de medida cuantitativos, nos dice que tenemos que recurrir a dos materiales de control de diferente concentración o diferente valor asignado, considerando que estos valores asignados tienen que estar próximos o representar niveles de decisión médica. Y para procedimientos de medida cualitativos, tenemos que contar con un control positivo y un control negativo. También nos dice qué deberíamos hacer con procedimientos de medida con titulación o grado. Nos dice que tendríamos que tener dos materiales de control, uno que tiene que ser negativo y un control con título o grado positivo. Para procedimientos de medida que incluyen fase de extracción, tenemos que tener dos materiales de control y uno de los dos debe ser capaz de detectar errores en la fase de extracción. Para procedimientos de biología molecular, con fase de amplificación, se necesitan dos materiales de control. Uno capaz de detectar lo que es inhibición. Recuerden que producto de lo que es la inhibición se pueden generar resultados falsos negativos. Recordemos que estamos hablando de pruebas de biología molecular para enfermedades infecciosas, por lo tanto sabemos nosotros qué tanto impacto tiene un resultado falso negativo. Continuamos con lo que es procedimientos de control y nos dice que se deben correr controles también frente a hitos o eventos específicos, que puede ser un cambio de lote de reactivo, puede ser una calibración o inclusive una calibración producto de un cambio de lote de reactivo, o después de mantenimientos preventivos o reparaciones. Con respecto a lo que son operadores, esta regulación nos dice que si hay múltiples operadores, se deben rotar los controles, la ejecución de controles entre los distintos operadores. Y si consideramos qué tipo de muestras de pacientes se utilizan para estos procedimientos de medida, o cómo se procesan las muestras de pacientes, los controles deberían ser procesados en las mismas condiciones que van a ser procesadas las muestras de pacientes que se utilizarán de forma rutinaria para generar resultados. También nos dice que debemos generar criterios estadísticos para procedimientos de medida cuantitativos. Vamos a hablar de lo que es una media, un desvío estándar y un coeficiente de variación por cada lote de control. Nos recomienda, nos dice o nos recuerda que podemos trabajar con controles ensayados que tienen valores asignados por el proveedor o controles no ensayados que vamos a tener que trabajarlos un poquitito más para establecer los valores nosotros, ya que estos controles no vienen acompañados de los valores. Bien, les conté un poquitito de lo que son las regulaciones de lo que es la FDA, ¿no? Vamos a hablar de lo que es CAP, siempre pensando que CAP es el Colegio de Patólogos Americanos, entonces debe seguir estas regulaciones. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta CAP con respecto a lo que es el control estadístico interno de la calidad para pruebas de biología molecular. CAP tiene dos listados de verificación que están vinculados a las pruebas de biología molecular, específicamente para enfermedades infecciosas. Uno es el listado de verificación para pruebas de microbiología y el otro es el listado de verificación para pruebas de biología molecular. Como era de esperar, los dos listados presentan conceptos muy similares. Recuerden que estos listados van sufriendo no, sino que
están sujetos a actualizaciones permanentes. Les presento la tapa del primer checklist de verificación de CAP para las pruebas de microbiología. Fíjense, por favor, en la parte de abajo de la imagen, la vigencia. ¿Qué nos dice este listado con respecto al control estadístico interno de la calidad para pruebas de biología molecular? Nos dice que los procedimientos de control para este tipo de pruebas tienen que estar diseñados para monitorear el desempeño de manera continua durante cada corrida analítica. Entonces, ciertamente nos está diciendo que en cada corrida analítica tenemos que incluir controles. Para procedimientos de medida cualitativos, nos dice que tenemos que trabajar con un control negativo y un control positivo y un control de sensibilidad. Y para procedimientos de medida cuantitativos, nos dice que deberíamos procesar un control negativo y 2 controles positivos, cada uno de ellos, por lo menos 2 positivos, vinculados a diferentes niveles de decisión médica. Si ustedes se dan cuenta, esto no se aparta de lo que vimos en el CFR. Bueno, tiene una codificación por puntos. Acá están viendo uno de los puntos del listado de verificación de microbiología que habla de control diario para pruebas de biología molecular. Y dice que los controles tienen que estar incluidos en cada corrida analítica del procedimiento de medida. A veces puede ser necesario correr los controles de manera más frecuente cuando las instrucciones del fabricante así lo soliciten, cuando los procedimientos del control de control estadístico interno de la calidad redactado por el laboratorio así lo soliciten o así lo pidan, o eventualmente frente a una requisición de algún checklist de verificación de CAP. O frente a cambios que pueden impactar de manera significativa los resultados de los pacientes. Entonces, seguimos en el mismo punto. Ya habíamos dicho que se sugiere que los controles se corran en cada corrida analítica. Tiene un asterisco porque yo le dije que en determinadas situaciones puede ser necesario correr los controles con mayor frecuencia. Se deben diseñar procedimientos de control. Y los procedimientos de control deben describir qué tipo de controles vamos a utilizar, qué cantidad de controles o qué cantidad de niveles vamos a tener y con qué frecuencia debemos procesar los controles. Es importante también que se deben procesar los controles, ya sea para procedimientos cuantitativos como cualitativos, antes de procesar las muestras, ¿no? Entonces, de acuerdo a las sugerencias que habíamos hecho para procedimientos cuantitativos, tenemos el control negativo y 2 positivos que representan distintos niveles de decisión médica, si se acuerdan la codificación por colores, y a continuación las muestras de pacientes. Y para procedimientos de medida cualitativos, tenemos el control negativo, el control positivo y las muestras de los pacientes. Seguimos parados en el mismo punto del checklist de verificación de CAP y nos dice que yo les había contado que frente a determinados hitos debíamos correr controles, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuáles son esos hitos? Un cambio de lote de reactivos, que va a ir acompañado de una calibración o después de una calibración, un mantenimiento preventivo, reemplazo de componentes críticos del instrumento, cambios en el software. Seguimos dentro del mismo punto, seguimos dentro de procedimientos de control, seguimos hablando de procedimientos de medida cuantitativos. Dice, todos los días que se procesen muestras se deben procesar, muestras de pacientes se deben procesar controles. ¿Qué controles? Negativo, positivo, positivo, recordando que cada control positivo debe representar un nivel de decisión médica significativo diferente para el procedimiento de medida que está siendo controlado. Para procedimientos de medida cualitativos también se deben procesar controles todos los días que se procesen muestras. ¿Qué controles? Un control negativo y un control positivo. Seguimos parados dentro del mismo punto del checklist de verificación de CAP. Y seguimos dentro de lo que es procedimientos de control. Los controles que tienen valores asignados tienen que tener valores asignados que sean relevantes, ¿no? Y cuando pensamos en valores asignados relevantes, tenemos que pensar que estén próximos o representen niveles de decisión médica. Existen pruebas de biología molecular que tienen controles electrónicos o integrados, ¿no? En este caso se tiene que recurrir, o CAP lo que sugiere es recurrir a un
un plan de control de calidad individualizado y existe un checklist de verificación de CAP que se conoce como checklist de verificación común, que nos habla de este plan de control interno de la calidad basado en la gestión de riesgos individualizado. Les dejo la referencia por si este punto les genera interés. Los controles deben evaluar la adecuación ¿de qué? De la etapa de extracción, de la etapa de amplificación. Y en el caso de los planes de control de calidad individualizados, deben monitorear los procedimientos de control, lo que es la extracción y la amplificación también. Nos movemos, parece que no nos movimos, pero pasamos del punto 52.200 al 52.220 y habla en este aspecto o en este punto de control para pruebas múltiples. Dice, para pruebas múltiples, los controles para cada analito se incluyen en cada corrida o se rotan para que todos los analitos se controlen periódicamente. Cambiamos de punto y nos vamos al 65.230 y habla de límites de aceptación y nos dice que se deben definir límites de aceptación para los controles y los estándares. Nos movemos al 240 y nos dice que se deben definir estadísticas mensuales para procedimientos cuantitativos para estimar la precisión y monitorear tendencias. Bien. Vamos a pensar un poquitito en procedimientos de medida cuantitativos. Vamos a pensar que CAP es el Colegio de Patólogos Americanos. Vamos a pensar que la CLSI está radicada también en Estados Unidos. Entonces, en las guías o checklist de verificación de CAP se hacen referencia básicamente a guías de la CLSI. Y se dice que para procedimientos de medida cuantitativos se debería considerar la guía C24 de la CLSI, que habla de control estadístico interno de la calidad para procedimientos de medida cuantitativos. Nos movemos un puntito más al 65.250 y dice, para ensayos sin control interno, el laboratorio debe elaborar un procedimiento para evaluar la inhibición de cada muestra. Recordemos que la inhibición es importante. Nos movemos al 260, que habla de preparación e aislamiento, y dice que se debe evaluar la adecuación de los procedimientos de preparación y aislamiento de ácidos nucleicos, con un control negativo y un control positivo. Seguimos y nos vamos al 65.270, y habla para pruebas que se rigen con un valor de corte, y nos dice que para las pruebas cualitativas que utilizan un valor de corte, este valor se debe establecer inicialmente y verificar en cada cambio de lote o al menos cada 6 meses, y es como bastante obvio y evidente que vamos a tener que recurrir a un control positivo débil para tal evaluación. Entonces, lo que vamos a ver ahora les va a resultar tal vez un tanto reiterativo, pero lo que vamos a hacer es cambiar de checklist de verificación. Estábamos en el de pruebas de microbiología y nos vamos a ir al de molecular, ¿no? Miren la vigencia nuevamente del listado de verificación. Para que vean que no los estoy engañando, les muestro que están contenido lo que es controles en este listado de verificación. Y vamos a ir chequeando los puntos ahora un poquitito más rápido, de manera más somera, porque van a ver y darse cuenta que se trata de una repetición. Para procedimientos de medida cualitativos, les habla de un control negativo, un control positivo y un control de sensibilidad, idéntico a la guía anterior, que deben estar incluidos en cada corrida analítica y se sugieren correr los controles en cada corrida analítica. Generalmente se habla de una corrida analítica por día, no siempre esto es así, pero se recomienda también, si existen instrucciones del fabricante, que se respeten, y si el laboratorio ha generado un procedimiento de control, tiene que ser respetado también. Si estamos frente a una prueba de biología molecular que tiene generalmente de point of care, que tiene controles electrónicos o integrados, habíamos hablado de los planes de control de calidad individualizados, ahí les dejo una guía para que puedan acceder a información suplementaria, y sabemos que existe un checklist de verificación de CAP que nos habla de este control estadístico interno de la calidad individualizado para este tipo de pruebas.
Para procedimientos de medida, acá me parece que hay un error en la diapositiva, se los voy a corregir. Estoy hablando de procedimientos de medida cuantitativos, no cualitativos, cuantitativos. Se está hablando de distintos materiales de control. Cada material de control tiene que representar un nivel de decisión médica distinto. Básicamente aplica lo mismo que los cualitativos, tienen que estar incluidos en cada corrida analítica, se tienen que respetar las instrucciones del fabricante o los procedimientos de control que ha definido el laboratorio para sus procedimientos de medida. Y esta diapositiva es un copy-paste de la diapositiva anterior. Si es cuantitativo, pertenece a un point of care, tiene controles electrónicos o integrados. Vamos con un plan individualizado de control estadístico interno de la calidad. Les dejo las referencias por si ustedes quieren profundizar. Seguimos y nos cambiamos de punto. Este checklist nos habla de límites de aceptación para controles y estándares. ¿Se acuerdan que en el checklist anterior también se hacía referencia? Y nos dice que se deben definir los límites de aceptabilidad para todos los procedimientos de control, materiales de control y estándares. En otro punto, nos habla de procedimientos de control alternativos y dice que se deben definir y documentar procedimientos de control alternativos ante la falta de controles comerciales. Estos procedimientos deben detectar errores inmediatos y monitorear el desempeño a lo largo del tiempo. Y acá entonces ustedes se ponen a pensar, y entonces, ¿esto cuándo aplicaría? Ahí en los LDT, en las pruebas desarrolladas por el laboratorio. Nos habla de lo que es confirmación de aceptabilidad y dice que se deben, esta es una obviedad, ¿no? Se deben revisar los resultados de los controles antes de liberar los resultados de los pacientes. Ustedes esto lo hacen en cualquier área del laboratorio. Esto que sigue, controles, acciones correctivas, también es una obviedad, ¿no? Dicen, deben generarse registros de acciones correctivas cuando los resultados del control exceden los límites de aceptabilidad definidos. Esto lo hacen ustedes para cualquier área del laboratorio. Manejo de los controles, y bueno, básicamente los controles, primero, si son controles comerciales, sigan las recomendaciones del proveedor del control, y los materiales de control los deberían manipular las mismas personas que van a trabajar con las muestras de los pacientes. Con respecto a lo que son las estadísticas de los controles, dice, para ensayos cuantitativos, las estadísticas de control de calidad se deben calcular y revisar al menos una vez al mes para definir la imprecisión analítica y monitorear las tendencias a lo largo del tiempo. Bastante predecible lo que nos está pidiendo el listado de verificación. Con respecto a lo que es revisión de datos, les decía que mínimamente los tenían que revisar una vez por mes, entonces, ¿qué se va a pedir en la revisión mensual? Le dice, bueno, que mensualmente los revisen y ¿quién los tiene que revisar? El director del laboratorio o la persona designada para revisión de los datos de control. Bueno, ustedes esto lo hacen también en otras áreas del laboratorio. También les menciona lo que es verificaciones de valores de corte para procedimientos de medida cualitativos y les dice lo mismo que les decía en el checklist de verificación anterior, que para las pruebas cualitativas que utilizan un valor de corte para distinguir entre positivo y negativo, el valor de corte se debe verificar con cada cambio en el lote o al menos cada 6 meses recurriendo a un control positivo débil. Con respecto a lo que es almacenamiento de los controles, o sea, respeten las recomendaciones del proveedor del material de control para conservar la integridad del material, ¿no? Entonces, así, jugando un poquitito, nos hemos recorrido 2 listados de verificación de CAP que están vinculados a las pruebas de biología molecular, específicamente para serologías infecciosas. Y ahora, siguiendo la línea de razonamiento, nos vamos a meter en algunas guías, algunas son 2, en 2 guías de la CLSI. La primera es la MM03, la segunda es la MM06. Comencemos con la MM03. Entonces, esta guía nos habla de métodos de diagnóstico molecular para enfermedades infecciosas, ¿sí? Esta es amplia, nos habla de biología molecular para enfermedades infecciosas. Nos plantea la necesidad de trabajar para estas pruebas con lo que son controles de inhibición, que acá
a los que venimos de otras áreas del laboratorio nos empieza a hacer un poco de ruido lo que es la nomenclatura, ¿no? Porque les habla de controles internos. Después les voy a hacer bien la aclaración. Controles internos, pero cuando habla de controles... ¿Sí? Creo que hay un micrófono abierto. Cuando habla de controles internos, se está refiriendo esta guía, que es de biología molecular, a lo que son los controles de inhibición, que tienen que procesarse antes o después de la preparación de la muestra. Si se preparan antes, si se procesan antes de la preparación de la muestra, tal vez también cumplen la función de controles de extracción. ¿Cuándo se deben utilizar? ¿En qué casos se utilizan los controles de inhibición? Y va a depender del tipo de muestra, que se trabaja con el procedimiento de medida y de cuál es el impacto de los resultados falso negativos, ¿no? O sea, informar un resultado negativo para un individuo que es portador de la condición que nosotros estamos evaluando. La guía plantea que existen distintos tipos de controles de inhibición. Un control que tiene el target sin modificar, un control que tiene un target modificado y lo que se conocen como control interno heterólogo. Palabras rápidas sobre cada uno de estos tipos de control. Para la primera categoría estamos hablando de controles que se generan agregando organismos intactos o ácidos nucleicos purificados a una segunda alícuota de la muestra. Los controles target modificados tienen agregado de control target, pero modificado, que contiene la misma secuencia que el target auténtico. Por ende, ergo utiliza los mismos primers. Y un control interno heterólogo, estos controles no contienen la secuencia target y por lo tanto se requiere de un conjunto de primers distintos para la amplificación de la secuencia del control. Son las tres categorías de material de control que ustedes tienen, ¿no? Pensemos que tenemos dos alícuotas de una muestra, se supone que esta es una muestra negativa, y a una primera alícuota se le agrega lo que nosotros queremos detectar, se trabaja, y si no hubo inhibición, básicamente, esa muestra debería dar positiva, y la segunda muestra que no tenía nada tiene que dar negativa. Ahora, ¿qué ocurre cuando a una alícuota, a una de las alícuotas le agregué el patógeno y me da negativo, ¿no? Implica que hubo inhibición. Por esto estos controles de inhibición son tan importantes. Esta guía también nos plantea tres tipos de materiales de control. Nos habla de un material de control blanco, uno positivo y uno negativo. Vamos a invertir un tiempito para hacer una descripción somera de cada uno de estos controles. El control blanco consiste en agua libre de DNasa o RNasa, o algún buffer específico, o un medio de transporte. Básicamente sabemos que ahí no tenemos que encontrar nada, y sirven para descartar contaminación de reactivos señales de background incrementadas. Los controles positivos consisten en ácido nucleico purificado, puede ser agregado a agua libre de DNasa o RNasa, o a buffer específico, aunque los controles preferidos son los que tienen muestras de pacientes suplementadas, básicamente por la matriz de la muestra, o muestras de pacientes reactivas. Suplementadas se está agregando el patógeno a una muestra que es sabidamente no portadora del patógeno. Muestra reactiva es una muestra sabidamente portadora de la condición que estamos evaluando. Se necesita de un control positivo débil que esté próximo al límite de detección de la prueba. Es interesante contar como control positivo con muestras de pacientes que tengan el target y variantes, o muestras que pueden ser, como les conté en la diapositiva anterior, muestras inicialmente negativas, sabidamente negativas para la condición estudiada, que han sido suplementadas con niveles variables del patógeno. Los controles positivos tienen ciertas limitaciones y que las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que el ácido nucleico target del material de control que se está agregando, ¿qué le puede ocurrir? Y se puede degradar. ¿Por qué se puede degradar? Porque se contamine con DNasa o RNasa, se puede degradar producto de ciclos de congelamiento o por alguna otra causa específica. Entonces, es importante
tener en cuenta que la estabilidad del material de control es un parámetro crítico. Vamos a necesitar también control negativo. El uso previsto es revelar la falta de especificidad durante la inicialización, hibridación o detección. O sea, control negativo debería ser un control negativo desafiante, ¿no? O sea, lo ideal sería un material que tenga ácidos nucleicos, pero diferentes al target. Se podría usar como un control negativo agua libre de NEASA, RNeasa o buffer específico, pero no sería lo más feliz, ¿no? Como control negativo se pueden trabajar muestras de pacientes con ácidos nucleicos asociados a síndromes similares, pero libres del target que estamos evaluando, muestras de pacientes no infectadas, o muestras de pacientes suplementadas con ácidos nucleicos asociados a síndromes similares, pero diferentes al target de evaluación. Bien. Pensemos ahora, esta guía de la CLCI, la MM03, habla un poquitito de lo que es aseguramiento de la calidad, ¿no? Entonces, empieza a pensar en lo que es el proceso general de análisis y sabemos que si nosotros queremos generar resultados clínicamente útiles, confiables, que aporten valor al cuidado de la salud del paciente, tenemos que asegurar todo el proceso general de análisis. Recordemos que vamos a lidiar con pruebas aprobadas por la FDA o pruebas que fueron aprobadas pero han sido modificadas o lo que se conocen como LDT, que son las pruebas desarrolladas por el laboratorio para ensayos únicos o ensayos múltiples. Se deben definir prácticas y procedimientos en función del aseguramiento de la calidad del proceso general de examen que permitan minimizar los riesgos de contaminación, básicamente para evitar los resultados falsos positivos, y controlar las causas que provocan inhibición para evitar los resultados falsamente negativos. Para procedimientos de medida cuantitativos, está haciendo esto, muchas de las cosas que estamos viendo son reiterativas, de hecho la van a ver casi 4 veces, ¿no? Pero para que vean que existe una consistencia entre todas estas regulaciones, guías y documentos que les estoy presentando. Para procedimientos de medida cuantitativa les habla de 2 materiales de control de diferente concentración que representen niveles de decisión médica. Para procedimientos de medida cualitativos, mínimamente un control positivo y un control negativo. Y como se podrán dar cuenta, es una guía de la CLCI, obviamente va a seguir la regulación del CFR 42493 en el punto 1256, que ya lo habíamos visto al principio de la presentación. Para procedimientos con titulación o grado, 2 materiales de control, uno con control negativo y uno con título o grado positivo, también ya lo habíamos visto en el CFR. Para procedimientos que incluyen extracción, 2 materiales de control, uno capaz de detectar error en la fase de extracción, también lo habíamos visto en lo que era el CFR, pero esto lo está proponiendo la guía MM03. Para procedimientos con fase de amplificación, 2 materiales de control, uno capaz de detectar inhibición. También lo habíamos visto en el CFR. Interesante en esta guía, esto que les cuenta, es que para detectar que algo anda mal, ustedes podrían tener un porcentaje histórico de resultados positivos para una condición en una población objetivo y pueden enfrentar ese porcentaje histórico al porcentaje de resultados positivos de un periodo particular. Vamos a hablar del periodo actual. Y podemos ver cómo se relacionan estos 2 porcentajes, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que el porcentaje de resultados positivos del periodo actual sea mayor al histórico, entonces existe la posibilidad que haya un incremento de resultados falsamente positivos que está implicando una disminución de la especificidad y de contaminación. Ahora, si el porcentaje histórico es mayor que el porcentaje del periodo actual, habrá posiblemente un incremento de resultados falsamente negativos con una disminución de la sensibilidad producto de lo que es la inhibición. Bien, terminamos esta guía que es la MM03. Y pasamos ahora a otra guía de la CLCI. Se van a encontrar con algunos conceptos que son similares. Vamos primero por el título de la guía, ¿no? Entonces, ya acá se corre de algo genérico, de procedimientos de biología molecular para enfermedades infecciosas, y esta guía es para procedimientos para enfermedades infecciosas, pero
cuantitativos. Estamos hablando de procedimientos cuantitativos. Nos dice que un material de control tiene un resultado esperado dentro de un rango de valores. Y esto es nada nuevo, nosotros lo venimos manejando en otras áreas del laboratorio. Estos materiales de control deberían permitir al operador verificar que el procedimiento de medida se desempeña de manera estable antes de informar resultados de pacientes. Nada nuevo para ustedes si vienen de laboratorio. Con respecto a lo que es materiales de control, recuerden que estamos hablando de cuantitativos, ¿no? Les dice, bueno, puede ser que ustedes tengan materiales de control que son provistos juntos con el reactivo por el proveedor de la prueba, que ustedes ya saben que esos tienen un nombre, son controles de primer. Pero acá empieza a aparecer la sugerencia de trabajar también con controles independientes, que no tienen la misma estandarización que el procedimiento de medida que ustedes están evaluando y son lo que ustedes conocen como controles de tercera opinión. Y vamos a tratar de diferenciar o definir para qué sirve, cuál es el uso previsto de uno u otro tipo de material de control. También veremos que van a tener controles que son ensayados, que tienen valores asignados, y controles que son no ensayados, que no tienen valores asignados. Y esto ustedes ya lo conocen de otras áreas del laboratorio. Y acá, como yo les conté antes, es donde viene el cambio en la nomenclatura. Esto que habla esta guía, que es la MM06 de material de control externo, no son controles externos. Son lo que en otras áreas del laboratorio nosotros llamamos como control interno. Pero en las guías de biología molecular, ellos le llaman control interno a los controles de inhibición. Por lo tanto, los controles que nosotros seguimos para monitorear el desempeño del procedimiento de medida lo llaman material de control externo. Perdón por el trabalengua, pero bueno, es la nomenclatura que se utiliza en estas guías. Estos controles pueden ser muestras sustitutos de pacientes, sirven para, en realidad no, son básicamente, tienen que hacer las veces de una muestra de paciente, se utilizan para verificar la precisión del procedimiento de medida, detectar cambios sistemáticos en el desempeño del procedimiento de medida, tienen que estar procesados dentro de la misma corrida analítica en una cubeta o tubo diferente. El material de control interno, piensen controles de inhibición, monitorean la eficiencia de la extracción y evalúan el efecto de inhibidores en la reacción de amplificación de PCR. Recuerden, no se hagan lío con la nomenclatura, ¿sí? Traten de diferenciar lo que es el control interno y el control externo. Esta guía también nos habla de lo que es el aseguramiento de la calidad y nos dice que ¿qué es el aseguramiento de la calidad? Son todos los procesos y actividades que están orientadas básicamente a asegurar que se pueda alcanzar y mantener una calidad especificada para un producto. Si vemos la versión simplificada del proceso general de análisis, tenemos tareas que son bien asociadas al proceso preanalítico, que son la toma de muestra, almacenamiento y transporte de la muestra y procesamiento. El desempeño, en la etapa analítica estamos trabajando con lo que es el desempeño de la prueba y en el postanalítico lo que es el informe de resultados. Ojo, son las actividades más representativas, ni de casualidad son todas, ¿no? Y si se metan en las pruebas de biología molecular y piensan en lo que es el desempeño de la prueba, les habla de la configuración de la prueba, los operadores, los reactivos, lo que es control estadístico interno de la calidad, esquemas de evaluación externa de la calidad y análisis de resultados. Nosotros los estamos metiendo específicamente en el día de hoy en lo que es el control estadístico interno de la calidad. Básicamente, esta guía, recuerden, para procedimientos de medida cuantitativos, nos dice que tenemos que correr controles porque es fundamental para verificar el desempeño de las pruebas. ¿Qué se debe controlar? Y la extracción de ácidos nucleicos, la contaminación, la amplificación y la cuantificación. Pensando en lo que es el proceso general de análisis, nosotros habíamos hecho esta clasificación, pruebas aprobadas o clear de la FDA, o pruebas que estaban aprobadas o eran clear pero fueron modificadas, y pruebas desarrolladas por el laboratorio que son las LDT. Quedémonos con las pruebas aprobadas o clear. Nos dice que para estas pruebas tenemos que contar con controles externos de cuantificación, que sean lote dependientes, los del fabricante, porque van a cumplir un rol, pero también necesitamos controles lote independiente, de tercera opinión, porque van a cumplir un rol distinto. Los controles que son lotes dependientes
son los que vienen incluidos en el kit, ¿no? O sea, por lo general tienen un positivo bajo, un positivo alto y un negativo. Estos controles que son lote dependientes, básicamente es para asegurar que el procedimiento de medida está trabajando dentro de especificación, de las especificaciones que ha definido el fabricante para el uso correcto de la prueba, ¿no? Y si todo es así, si podemos asegurar que el procedimiento de medida está trabajando dentro de especificación, estos controles nos van a permitir liberar los resultados de la corrida analítica, es decir, los resultados de los pacientes. Ahora bien, tenemos lo que son controles lote independientes, que son los controles de tercera opinión. No sustituyen, pero complementan a los controles del fabricante. ¿Existen regulaciones nacionales, regionales o recomendaciones o criterios para la acreditación de organismos de acreditación que están solicitando el uso de este tipo de materiales de control? ¿Y para qué sirven estos materiales de control? Son lote independientes del reactivo y del calibrador. Sirven para el seguimiento a largo plazo del desempeño del procedimiento de medida. Ergo, van a permitir identificar desvíos y tendencias. Poniéndolo en cartelones más grandes, ¿para qué sirven estos controles? Para la verificación de la calibración del ensayo, porque recordemos que son independientes de la estandarización del ensayo, para identificar problemas en la cuantificación por errores del laboratorio y para identificar problemas de cuantificación por fallas de fabricación. Para este tipo de materiales de control tenemos que armar las cartas de control que nosotros ya sabemos armar porque manejamos en otras áreas del laboratorio, los gráficos de Levi-Jennings. Básicamente, estos materiales de control deben tener un patógeno nativo en una matriz relevante y deben ser útiles también para controlar el proceso de extracción. Esta guía de la CLSI que yo les estoy contando habla de procedimientos de biología molecular cuantitativos, ¿no? Por lo tanto, era de esperar que haga referencia a otra guía de la CLSI, que es la C24, que se utiliza para control estadístico interno de la calidad para procedimientos de medida cuantitativos. En esta guía les dice que el valor asignado y el desvío estándar para un material de control debe ser establecido por el laboratorio. Bueno, esto nada nuevo a lo que ustedes hacen en otras áreas del laboratorio, ¿no? O sea, si tienen un control ensayado, inicialmente trabajan con el valor asignado y el rango propuesto por el proveedor del material de control, pero van juntando datos, porque con esos datos, en función del tiempo, ustedes van a tener que estimar su propio valor asignado y su propio rango para este material de control que es lote independiente. Si yo me quedo en la guía C24 de la CLSI, nos está diciendo que necesitamos 20 mediciones de control de días diferentes para poder establecer una media y un desvío estándar en la carta de control. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense que la vigencia de esta guía de biología molecular es de 2010, ¿no? Entonces, en esta guía lo que dice, bueno, tal vez ahora no pasa tanto como marca esta guía. Lo que decía esta guía, que es poco probable que las pruebas de biología molecular se corran a diario, ¿no? Entonces, costaría muchísimo juntar los datos necesarios para armar la carta de control con la propia medida y propio desvío. Entonces, propone un mecanismo alternativo para armar la carta de control, siempre respetando que la media y el desvío estándar asignado de la carta de control deben ser representativas de un periodo de desempeño estable del procedimiento de medida. Pero nos dice que podemos juntar los datos contando con 2 o 3 corridas analíticas de días diferentes y en cada corrida generar de 4 a 8 valores. Generar una media y un desvío estándar inicialmente, y cuando juntemos más datos de un periodo prolongado de tiempo, ajustemos la carta de control colocando la media y desvío estándar del periodo de tiempo más prolongado. Como es un procedimiento de medida cuantitativo y nos podemos apoyar en la guía C24 de la CLSI, cuando cambia el lote del material de control, nosotros podemos utilizar los datos históricos del control de un periodo de operación estable, es decir, del lote anterior inicialmente, hasta poder generar nuestros datos propios.
Recordando que la precisión de un procedimiento de medida es una característica del procedimiento de medida y debería permanecer constante más allá del lote del material de control utilizado. Estos lineamientos son definidos por la guía C24 de la CLCI. Estas diapositivas las paso rápido porque las deben haber visto hasta el aburrimiento, ¿no? Cómo armar una carta de control, considerando que si tengo datos de control en un periodo de operación estable, relativamente prolongado, los datos van a seguir una distribución normal o gaussiana. Entre la media más o menos un desvío estándar de esa distribución se deberían alojar el 68% de los datos aproximadamente, más o menos 2 desvíos el 95% aproximadamente, más o menos 3 desvíos el 99% aproximadamente. Y así armo mi carta de control. Esto es nada nuevo, ustedes ya están acostumbrados a hacerlo. Y estas cartas de control, para estos materiales de control, que son de tercera opinión, lote independientes, sirven para identificar desvíos y tendencias en función del tiempo, por lo tanto van a tener que aplicar reglas de control o un esquema de reglas múltiples, como la última versión del esquema de reglas múltiples del doctor Westgard, que está vinculado al desempeño sigma del procedimiento de medida. Y esta diapositiva se las puse con una cierta animosidad para que me puedan creer el trabajo que les voy a mostrar un poquitito más adelante. Estos controles que son lote independiente necesitan de un esquema planificado que van a tener en cuenta el flujo de trabajo, es decir, en qué momento del día se procesan las muestras de pacientes, para definir cuántas corridas analíticas se van a necesitar en un día y qué cantidad de valores de control voy a necesitar por corrida analítica. Prestar mucha atención a esta diapositiva. Recordemos que los materiales de control, que son lotes dependientes, me permiten liberar la corrida analítica. En tanto que los materiales de control, que son lote independiente de tercera opinión, me sirven para trabajar lo que es el desempeño del procedimiento de medida a largo plazo. Y acá voy a tener mi carta de control con mi media, mi desvío estándar, voy a aplicar las reglas de control y puedo trabajar la métrica sigma. Pensemos ahora en los procesos que están un poco, proceso general de análisis para procedimientos de medida que, si bien estaban aprobados, han sido modificados o han sido desarrollados por el laboratorio. Se necesitan de controles internos antes o durante la extracción para evaluar la efectividad de la extracción y la amplificación. Se necesitan controles que son lote independiente. Piensen que estos son pruebas desarrolladas por el laboratorio, ¿no? Y entonces necesito un control negativo, un control positivo bajo y un control positivo alto. Asumo que no existen controles lote dependiente para este tipo de procedimientos de medida. El control negativo debería ir colocado al final de la corrida analítica. El control positivo bajo tiene que estar próximo al límite de detección o de cuantificación de la prueba. Y el alto tiene que estar próximo al límite superior del rango analítico de medición. Recordemos que los datos se trabajan en logaritmo, ¿sí? Y hicimos una recorrida rápida de la guía MM06 de la CLCI. Ya nos queda poquitito, así que no desesperar. Les voy a mostrar unas publicaciones para que vean que todo esto que les he mostrado, que parece muy teórico, se está trabajando y existen ya trabajos publicados que están contemplando esto. Este trabajo no es un trabajo gratuito, es un trabajo de pago, ¿sí? Les está hablando de lo que es planificación de control estadístico interno de la calidad para procedimientos de medida cuantitativos de biología molecular. Y se encuentran con gráficos que ustedes ya conocen, ¿no? Este trabajo trabaja para esta prueba que ustedes están viendo. Se fundamentan lotes en materiales de control que son lote independiente, materiales de control de tercera opinión, y usa los OPS charts que ustedes están acostumbrados a trabajar normalizados, que son los que se trabajaban para otras áreas del laboratorio, para definir reglas de control para cada procedimiento de medida del área de biología molecular, procedimiento de medida cuantitativo. Tienen otro trabajo, vigencia 2015, y fíjense en que en este trabajo también es pago para descargarlo. Está el doctor Westgard incluido, y entonces está incluido lo que es la métrica sigma, ¿no? Para evaluar
accuracy, como le llaman ellos, que es la exactitud de una prueba de biología molecular, ¿sí? Entonces, yo les muestro unas diapositivas, pero no difieren de lo que ustedes ya saben estas diapositivas, ¿no? Se sabe que, por un lado, hay que evaluar el desempeño de un procedimiento de medida, cuantificando el coeficiente de variación y el sesgo, ¿sí? Coeficiente de variación y sesgo son medidas de desempeño. Y ese desempeño va a ser enfrentado a una meta o especificación, que es la especificación de desempeño analítico que ustedes definen para error total. Diapositiva bien sabida y ya que se ha sido presentada muchas veces, ¿no? Esta diapositiva, si bien ha sido presentada muchas veces, cuesta retenerla, ¿no? Entonces, si pensamos en la diapositiva anterior, sabemos que tenemos para los procedimientos de medida lo que se conoce como error aleatorio asociado al concepto de precisión, cuantificado a partir del coeficiente de variación. Tenemos el error sistemático asociado al concepto de veracidad y cuantificado a partir del sesgo de medida. Entonces, por un lado tengo el desempeño. Puedo tomar el coeficiente de variación de los datos de control estadístico interno de la calidad. La guía, las guías que habíamos visto, les decía que ustedes al final del ciclo tenían que evaluar en conjunto los datos de control estadístico interno de la calidad y evaluar sus estadísticas. El sesgo lo podríamos estimar a partir de la participación en un conjunto de encuestas en un programa de control externo de la calidad. Podemos definir una especificación de desempeño analítico para error total a partir de una fuente válida. Y mezclando estos tres elementos, estimar lo que se conoce como la métrica sigma, que enfrenta desempeño frente a especificación y permite cuantificar a la calidad de un procedimiento de medida. Con un esfuercito más, a la métrica sigma le podemos restar una constante, 1.65, para determinar lo que se conoce como error sistemático crítico, que es la magnitud del error que su procedimiento de control estadístico interno de la calidad debería detectar. Todo esto que yo les estoy contando está incluido en ese trabajo que les acabo de contar. Entonces, se define una meta o especificación, se toma el coeficiente de variación de un control independiente, lote independiente, de tercera opinión. El sesgo se estima correctamente a partir de los datos de participación en un conjunto de encuestas de un control externo. Y se trabaja en gráficos que ustedes ya lo conocen. Piensen que ese trabajo está escrito por el doctor Weger, entonces estos gráficos son los gráficos que ustedes están acostumbrados a trabajar en otras áreas del laboratorio. Pero trabajados para comparar el desempeño de dos procedimientos de medida, uno para HIV y el otro para hepatitis C. Bien, hablé mucho. Entonces vamos a hacer un resumen, ¿no? Para que les quede algo en concreto. Para pruebas cualitativas se necesitan controles de amplificación, básicamente un control negativo y un control positivo para cada mensurando. Se necesitan controles de extracción y controles de inhibición. Para pruebas cuantitativas, control de amplificación, un negativo, un positivo débil y un positivo fuerte. También control de extracción y control de inhibición. Considerando el proceso general de examen, para pruebas tenemos por un lado las pruebas aprobadas por la FDA y las aprobadas que fueron modificadas o las pruebas desarrolladas por el laboratorio. Si me paro en las pruebas aprobadas, necesito trabajar con material de control lote dependiente, que son los de primera opinión, para liberar los resultados de la corrida analítica, y los materiales de tercera opinión, lote independiente, para poder hacer un seguimiento del desempeño del procedimiento de medida en función del tiempo. Para estos materiales de control tienen que armar sus cartas de control como corresponde, asignando su propia media y su propio desvío estándar, y pueden evaluar la aparición de errores aleatorios o errores sistemáticos recurriendo a reglas de control como la que les estoy mostrando en esta diapositiva. Nada nuevo. Por favor, armar correctamente las cartas de control, ¿no? Con su propia media y su propio desvío estándar. Para pruebas aprobadas por la FDA que fueron modificadas o pruebas desarrolladas por el laboratorio, recordemos que ahí no voy a tener controles de primera opinión. Y todo lo que tengo son controles lote independiente de tercera opinión. En este caso, estos materiales de control los voy a tener que usar tanto para la liberación de la corrida analítica como para el seguimiento del desempeño a largo plazo. Y voy a tener que tener control negativo y control positivo lote independiente. Armando mi carta de control y recurriendo a reglas de control para la liberación de los resultados de la corrida analítica. La carta de control tiene que ser armada correctamente con la propia media y el propio desvío estándar. Muy bien.
Entonces, he hablado mucho, así que vamos a generar, si no me equivoco, podemos generar, no sé cómo estamos de tiempo, pero podemos generar un espacio para preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Por supuesto, pueden hacernos llegar sus consultas al chat de Teams o a mi correo, alonso.morales@galenica.cl. Estaremos esperando sus consultas. Mientras tanto, Gabriel, no sé si la dinámica la vamos a hacer ahora. Al cierre, Alonso. Vale, ok, perfecto. Por el momento no nos han llegado consultas, así que si ustedes están de acuerdo, vamos agradeciendo a Gabriel, por supuesto, toda su sabiduría que nos comparte siempre y que siempre nos ayuda tanto. Vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor. Ya podemos quizás más tarde tomar una consulta. Mira, hay una consulta ahora de Carlos y nos pregunta, nada todavía, está escribiéndola, así que esperamos Sí, su o si consulta. no, Alonso, si te parece, tomás nota de la consulta y al final de todas las presentaciones la podemos contestar. Bueno, si podemos contar con tu tiempo, Sí, claro, lo yo voy a hacemos estar acá. así. Acá estoy. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con el programa que tenemos y les vamos a presentar un tema bien interesante que es desarrollado por nuestra división y que trata sobre los productos y soluciones para el control de la calidad de laboratorios clínicos y bancos de sangre. Así que voy a dejar con ustedes a mi colega Eduardo. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Estás listo? Estás con el micrófono en silencio. Gracias. Hola, ahora sí. Buenas tardes a Hola, todos. adelante, Eduardo. Un placer compartir con ustedes esta jornada. Gracias, Gabriel. Gracias a todos los que están participando esta tarde. Y vamos a presentar un poquito cuáles son nuestras soluciones para dar opciones con lo que mencionó Gabriel en la presentación anterior. Voy a compartir mi pantalla, dame un segundo. Ahí está. Bueno, inicialmente vamos a hablar un poquito de cuáles son las características de nuestro control externo lote independiente, ya que en la presentación anterior Gabriel mencionó bastante claro cuáles son los requerimientos para poder cumplir con el proceso de control de calidad en biología molecular. En este caso, nuestra empresa ofrece un material patógeno intacto y purificado de origen viral, bacteriano o fúngico, químicamente modificados para trabajar como partículas no infecciosas, es decir, inactivadas, y químicamente modificadas para ser estables, refrigerados o en algunos casos congelados, cumpliendo así en gran medida con lo que especifican las guías representadas anteriormente. Nuestra propuesta es trabajar con 3 grandes marcas, interactuando entre ellas. Tenemos a Biorad, últimamente incorporada también es Exact Diagnostics, que trabaja como partner de Biorad, y nuestra marca Septometrics. Entre ellas nos presentan controles en diferentes presentaciones, de acuerdo a las necesidades de cada laboratorio, de manera muy flexible, tener la cobertura de más de 100 microorganismos, ya sea en modalidades de pool o presentaciones individuales. Paneles, pool,
formatos de control que nos pueden permitir realizar verificación y validación de ensayos clínicos, y todo esto respaldado por un equipo de profesionales que está dispuesto a dar soporte constante en las puestas en marcha o en el seguimiento a largo plazo. Nuestros productos de control para biología molecular en nuestra marca Biorad, trabajando como partner de Exact Diagnostics, presenta controles lote independientes para multianalitos y multimarcas en diferentes plataformas. También cumple con formatos para validación y verificación de ensayos, control de todos los procesos, extracción, amplificación y detección, evaluación lote a lote, procesar como una muestra de paciente, lo cual hace de muy práctica manipulación, y además nos permite realizar evaluaciones de desempeño a largo plazo. Por ende, como pueden apreciar, nuestros productos están fielmente alineados con los requerimientos que se exigen. Dentro de nuestro portafolio contamos con paneles para COVID y respiratorio en sus formatos de panel respiratorio propiamente tal, con una cantidad importante de microorganismos. También presentamos controles para SARS-CoV-2 y en el formato CoV-Flu, donde se incluyen virus sincicial y los influenza A y B. Además, tenemos controles para el virus del papiloma humano en sus cepas 16, 18 y 68, controles de virología, HIV, hepatitis C, hepatitis B, virus Zika, microbiología también aportando con Clostridium, con Neisseria, con virus resistente, meticilino resistente para Staphylococcus aureus, tricomonas y Mycoplasma genitalis. Para trasplantes también tenemos material para adenovirus, virus BK, citomegalovirus, parvovirus, Epstein-Barr, herpes simplex y el virus varicela zoster. Y en el caso de meningitis, un panel de enterovirus y obviamente nuestros paneles de verificación que están dispuestos en todos los virus antes mencionados. En el caso de nuestros productos para Septometrix, diseñados para evaluar desempeños de ácidos nucleicos en bacterias, virus y hongos, material compatible para diferentes plataformas de igual forma, control de todos los procesos, extracción, amplificación y detección, nos permiten procesar el control como muestra de pacientes, validación y verificación de ensayos, control lote independiente y asimismo evaluación de desempeño a largo plazo. Como pueden apreciar, más allá de tener a disposición de ustedes diferentes marcas, nos preocupamos de que nuestro material de control cumpla indistintamente con todas las características de los requerimientos que se le exigen, siempre pensando en la fácil manipulación por parte de nuestros clientes. En este caso, nuestro portafolio también se extiende a paneles respiratorios, gastrointestinales, infecciosos, meningitis, los propios paneles de verificación y algunas novedades con presentaciones individuales de los virus más solicitados. Por último, mencionarles que todo esto es configurable en nuestro software de control de calidad, Unity Real Time, donde vamos a poder encontrar las distintas cepas antes mencionadas para su eventual programación y seguimiento y elaboración de cartas controles. Desde ya les agradezco su atención y podemos continuar con la siguiente presentación. Y si tienen alguna consulta, no olviden dirigirla al correo de Alonso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, información muy importante para todos. Así que te agradecemos un montón la presentación. Nos llegaron algunas preguntas
para Gabriel. Gabriel, no sé si estás disponible. Bueno, ya tendremos tiempo para consultar. Tenemos también una consulta más general. Tenemos una consulta más general que es sobre las presentaciones, si las presentaciones van a ser compartidas. Sí, se van a publicar videos en YouTube, así que van a tener acceso a esta misma grabación. Ustedes podrán acceder cuando gusten. Y también a sus correos de todos los inscritos va a llegar información. Ya, si ustedes pusieron su correo personal o de su de su institución, de su trabajo, les va a llegar información a ese correo sobre el registro y un certificado, por supuesto, también. Vamos a continuar con nuestro programa. Otro dato, ahora, disculpa que te interrumpa, Alonso. Me informa Gabriel que las consultas que están hechas en el chat las va a contestar también en el chat, así que vayan revisando en la medida que les vayan apareciendo las respuestas, que es un tip que recién nos mencionó. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Ahí queda registro también de la respuesta, así que se agradece mucho. Bueno, continuamos con nuestro programa entonces y finalmente, bueno, ya ustedes lo escucharon, ahora nos va a mostrar su presentación Benjamín Fernández, subgerente de nuestra área de control de calidad de Galénica, y nos va a hablar sobre la comparación de variables cualitativas y del Cohen's Kappa. Así que, Benjamín, por favor, adelante. Perfecto. Muchas gracias, Alonso, y agradecer también a los asistentes que se conectaron a esta actividad, donde hemos variado un poco el horario para ver qué tal nos va. De todas maneras, les aviso que tanto la presentación de Gabriel como la de Eduardo y la que vamos a ver a continuación están siendo grabadas y van a ser formateadas para ser publicadas en la página de YouTube de Galénica. Y todos aquellos que se inscribieron y les llegó el link para ingresar a esta actividad, también les va a llegar el aviso con las ligas para que puedan acceder y ver los videos cuantas veces quieran. Ya entendiendo que hubo muchas referencias, casi 6 datos que se entregaron, incluso mucho más, de capítulo por capítulo, donde iba entregando los distintos lineamientos que mencionó Gabriel, que era una de las preguntas que estaba abierta en el chat. Voy a compartir la pantalla y por favor me confirman si es que se ve todo en orden. ¿Todo bien, Benjamín? Perfecto. Bueno, a continuación vamos a ver una de las tantas metodologías que hay para hacer comparaciones de mediciones cualitativas, con un énfasis especial en aquellas que están más vinculadas a habilidades del personal, digamos, habilidades de profesionales que son capaces de identificar o no una condición o detectar algún parámetro dentro de una reacción que no está tan automatizada. Por lo tanto, hablar de sensibilidad y especificidad de una persona, de un operador, no sería lo más correcto, y por eso que se puede hablar de un acuerdo que existe entre esta persona y lo que se esperaba que detectara a través de otro colega que está calificado en un nivel más alto, que quizá hizo el curso, se capacitó, etc. O bien incluso con materiales que se espera que tengan una reacción conocida. Pero de nuevo, lo que vamos a medir es una medición o un procedimiento de medida en donde el factor humano tiene mucho que ver, y por eso que no sería tan correcto utilizar sensibilidad y especificidad de una persona y bien esta reacción. También les cuento que al finalizar esta presentación vamos a tener una actividad dinámica, una trivia, como les contó Gabriel al principio, se hace a través de la plataforma Kahoot. A quienes no hayan ingresado desde el principio pueden ya desde su celular bajar esta aplicación Kahoot. Está disponible tanto para plataformas iOS como Android, y una vez que ya la tengan descargada, manténganla ahí, porque luego a través de unas indicaciones van a poder acceder a la trivia. ¿Qué es importante? Primero que todo, cuando llegue el momento que se inscriban y que coloquen su nombre para participar en la trivia, utilicen su nombre real,
¿ya? Porque, primero que todo, porque lo vamos a visualizar en la pantalla, se va a ir viendo, por lo tanto no vayan a colocar alguna broma o el nombre que no sea el correcto, para después poder ubicarlos, por supuesto. Lo otro es que los premios que tenemos, que hemos preparado como Galénica, es una licencia del sistema de evaluación de métodos de Milarino Consultores, es una licencia por 1 año que se hace efectiva desde este mes, y para el segundo y tercer lugar vamos a tener 2 becas para cursos que se rinden durante el año 2022, que son de la temática del protocolo EP15A3, que es un taller que es bastante profundo para los que quieran acceder a esto. Los premios, por supuesto, no son transferibles. La persona que se lo gana va a tener que hacer uso de la beca, por supuesto. Y también explicarles que estos premios son exclusivos para participantes chilenos y por un tema también de solidaridad, si se quiere, todos aquellos que sean consultores o asesores, los vamos a excluir de estos premios. Tendríamos que después ver quién quedó cuarto o quinto. Y porque la idea de esto es que las personas que se lo ganen sean quienes se están formando en calidad y no lo repartamos entre las personas que ya están con un nivel más avanzado. O sea, es un premio principalmente para nuestros clientes que puedan seguirse perfeccionando en temas relativos a la calidad. Y otro datito, que también lo mencionó Aldana al inicio, es que en el celular donde ustedes van a bajar el aplicativo que se llama Kahoot, van a visualizar cuadrantes y colores, tal como se ve en la foto acá a la derecha. Por lo tanto, las preguntas y las opciones para responder, que puede ser verdadero y falso o selección múltiple, la van a ver en la pantalla. La misma pantalla que estoy publicando yo, solo que lo va a hacer en su momento Gabriel, y van a poder ahí ir contestando. Así que estén atentos porque van a leer algo en la pantalla y luego tienen que responder en su celular. ¿Qué otra cosa es clave? Que se mide la capacidad de responder correctamente, pero también el tiempo. Así que todos los que quieran participar de esta trivia y ganarse tanto la licencia del sistema de evaluación de métodos como las becas, recuerden eso, que es importante contestar bien y rápido. Son las 2 variables que digamos, el concurso tiene para ir validando esto. Volviendo entonces al tema principal de lo que estábamos conversando, dentro de las encuestas que hace Galénica sobre los temas, apareció mucho esto de trabajar temas de biología molecular y el famoso tema del kappa-Cohen, por eso que lo hemos abordado en esta actividad. Y esto tiene que ver con una herramienta estadística para fijar acuerdos entre operadores a través de una escala numérica, para entender cuando a veces tenemos esto que puede ser un acuerdo, ¿no es cierto?, que 2 individuos observan un fenómeno que puede ser, no sé, una coloración de una tinción, la aparición de una fluorescencia, ¿no es cierto?, o alguna reacción, y ver que ambos están de acuerdo en que está positivo o no, y esto irlo calificando en una escala de tal manera de saber incluso si es que yo puedo habilitar a esa persona para que empiece a trabajar en el sector, o bien ver si requiere entrenamiento. Esto siempre pensando en la mejora continua y en tener una herramienta para numéricamente saber si alguna de las personas que trabajan en el área, por ejemplo en hematología o en especialidad, inmunología, etcétera, quizás requiere ser corregido, o también puede ser un colega que se integra a un área y por lo tanto tengo una herramienta para poder verificar si es uno capaz de detectar lo que se está buscando. En esta página, en el video también les va a quedar, el link no es muy difícil de tipear, pero está la publicación, que esta sí está disponible gratuitamente, por lo tanto si ustedes acceden a ese link van a acceder a la página de donde pueden descargar esta publicación, porque aparece este y otros métodos que permiten hacer comparaciones. Para ver este acuerdo entre 2 observadores, o sea, recuerden siempre que está enfocado en eso. No en método contra método, sino que estamos viendo actividades que desarrolla una persona, un ser humano, y que requiere de una cierta habilidad y una cierta calificación para estar dentro de una aceptación de su capacidad de hacer el procedimiento de medida. Entonces, ¿qué se necesita para hacer este protocolo? En realidad es muy sencillo. Primero que todo, vamos a tener que definir dentro de nuestro laboratorio algún observador de referencia. Esto no es tan difícil de establecer. Básicamente puede ser el personal que tenga más experiencia, que lleve más tiempo y que tenga por lo tanto más entrenado su capacidad para detectar lo que estamos buscando. Puede ser una persona que recientemente haya realizado un entrenamiento. A veces sucede que solo uno de nuestros colegas puede viajar, no sé, al extranjero, o hizo un curso quizá en línea, y luego cuando vuelve al laboratorio necesita compartir ese conocimiento. Entonces esto también es una forma de ver si el resto de las personas es capaz de reportar los resultados de la misma manera. Me parece que alguien... ahí cerraron el micrófono. Me parece que alguien que tiene abierto el micrófono, por favor, si lo puede cerrar.
O también con los distintos niveles de especialización. A veces en un mismo laboratorio confluyen distintas especialidades o también profesiones, por lo tanto va de la mano de hacer este acuerdo entre distintas ramas. Cuando esté disponible, si sí existe, también se puede utilizar un material que esté correctamente calificado, ¿no es cierto?, con un criterio de exactitud diagnóstico, que es la frase que sería más completa, y de esa manera nosotros también tener eso como un juez o como un árbitro. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, lo puede cerrar. Muchas gracias. Básicamente, el indicador capa de acuerdo, que es esta medida estadística de acuerdo entre dos observadores, tiene dos grupos o dos formas de trabajarse. Primero, cuando yo tengo solamente dos categorías, vale decir negativo-positivo, reactivo-no reactivo, o se observa o no se observa una cualidad en una muestra, y ahí se utiliza el Cohen's capa por sí mismo, ya, directamente. Pero también puede ocurrir que yo estoy haciendo una comparación que le podríamos llamar semi-cuantitativo, si se quiere, en realidad es cualitativo, pero en el mercado se suele conocer como semi-cuantitativo cuando hay distintas categorías o rangos, pero que no son variables continuas, por ejemplo, de negativo hasta 4 cruces. Entonces, en ese caso yo tendría 5 categorías, el negativo, 1, 2, 3 y 4 cruces. Entonces, de esa forma, cuando yo tengo eso, y estoy comparando a dos operadores que van a estimar una medición en cruce, al utilizar el capa ponderado, lo que hago yo un poquitito es ir premiando o castigando según cuánto se acerquen o se alejen entre ellos. Ya no es tácito, no es que no tolere ninguna desviación, sino que en la medida que los dos observadores se acerquen en los rangos en los que tienen que ir reportando, va a ir haciendo un acuerdo ponderando esa diferencia. ¿Ya? A diferencia del Cohen's capa, que considera que cualquier desviación inmediatamente es prohibitiva, digamos, sería como una respuesta negativa. Para que quede más claro, a través del capa ponderado, por ejemplo, si alguien responde 4 cruces y el observador líder o mejor calificado dijo 3 cruces, con la fórmula del capa ponderado no es una respuesta negativa, sino que se alejó del ideal. Si utilizara el Cohen's capa directo, consideraría que esa respuesta está completamente errónea. O sea, como que no sirve que haya sido una diferencia en una cruz. Entonces, eso un poco también define cuál de los dos vamos a utilizar, en base a qué estoy buscando yo, si me sirve que haya una pequeña diferencia entre ambos observadores, o si netamente necesito que respondan lo mismo. Y por eso que se utiliza con dos categorías, porque si a mí no me sirve una escala, no me sirven la cantidad de escalas, entonces yo puedo resumir eso en lo reporto bien o lo reporto mal. No necesito hacerlo con más categorías si es que no lo voy a considerar como algo permisivo. Entonces, ¿cómo se hace el primer capa? El que es directo, digamos que no pondera las categorías porque solo posee dos. Tenemos nuestra conocida y archiutilizada tablita de doble entrada, ¿no es cierto? Nuestro cuadro de contingencia, en donde vamos a tener a nuestro operador líder o de referencia y la persona a evaluar. Si se fijan, este modelo hay que ir haciéndolo de manera individual. O sea, cada una de las personas hay que compararla con el operador líder, el que se capacitó o el más entrenado. Y por supuesto, donde dice positivo o negativo, simplemente piensen que son dos categorías. Podría ser un color, una fluorescencia, aparición o no, alguna forma que hay que detectar, pero básicamente es si está correcto o no. Tengo solamente dos categorías. Y va a haber un cuadrante en el cual coinciden los positivos, va a haber un cuadrante en el cual van a coincidir los negativos, ¿no es cierto? Y habrán los cuadrantes de la discordia, donde el operador líder dijo que no había o no estaba presente lo que se estaba buscando y el que se estaba hablando dijo que sí, lo que sería en este caso algo así como un falso negativo, positivo, pero no va en esa dirección esta comparación. Y lo mismo en el caso de acá, que sería un positivo por el referente que no detectó la persona que estamos evaluando. Entonces la forma del capa utiliza dos conceptos. Uno es el acuerdo observado, que se denomina como PO para los efectos de la fórmula, y también el acuerdo por chance, que de alguna manera, dependiendo de qué tan bien le vaya al evaluado, de alguna forma como que va bajando el factor de suerte en que coincidan. Recordemos que si una persona no sabe nada y tú le dices que te responda algo sí o no, existe una probabilidad que le achunte o que por chance acceda a tener el resultado correcto. Entonces, el capa lo que tiene es que también considera esa variable de trabajar con un acuerdo que puede ser por opción. Y
Por supuesto, también el máximo acuerdo, que sería 1, que la coincidencia es 100%, y se le resta también este factor que se llama acuerdo por chance. Entonces tenemos el PO y el PE, básicamente. Esto para explicarlo de una manera muy sencilla. Entonces, el acuerdo observado se calcula para efectos de dos variables, sumando las columnas de acuerdo, que sería esta diagonal, A más D, y se divide por la suma de todas las observaciones, A, B, C y D. O sea, PO, que es el primer componente que tenemos que calcular, es la diagonal, digamos, A más D, dividido por el total. Luego hay que calcular el PE, y si se fijan, básicamente es una regla de columnas y filas. La fórmula, que parece como media enredada, pero en realidad es muy fácil, porque es la primera columna, A más C, partido por los totales, multiplicado por la primera fila, A más B. Eso es lo que está haciendo la formulita. Primera columna, A más C, partido por los totales, multiplicado por la primera fila, A más B, partido por los totales. Y eso, a eso se le suma lo que sería la segunda columna, P más D, partido entre los totales, que es lo que tenemos acá, multiplicado por la segunda fila, que sería C más D, entre los totales. Aquí lo que se sugiere siempre es trabajar con las columnas sumadas y las filas sumadas ya, para así si esto lo arman en un Excel, van a ir citando las distintas casillas y no tienen que ir marcando más de una posición en la celda. Pero básicamente, esta fórmula, que es muy sencilla, y como les comento les va a quedar en el video, es la que permite también calcular el valor de PE. Una vez que tengo las dos estimaciones, PO y PE, si nos vamos a la fórmula, sería el primer cálculo, que es PO, menos el segundo que estimamos, que se llama PE, todo eso dividido entre 1 menos el valor de PE. O sea, nada que no podamos calcular directamente. Y eso va a tirar un valor escalable, que es un valor de capa, en el cual, dependiendo del número que dé, vamos a ver si el acuerdo es netamente ya sin acuerdo, o sea, no hay ninguna acuerdo entre los dos observadores, que insignificante, discreto, moderado, o como se suele recomendar, que sea sustancial, donde ya esto no es un tema aleatorio, sino que las dos variables se comportan, o sea, hay un acuerdo fuerte, y A mayor a 0,8 es un acuerdo casi perfecto, o sea, los dos observadores tienen un nivel muy alto de acuerdo en las observaciones que han ido teniendo. Vamos a ver un ejemplo con números, para que quede un poquitito más claro, y también para que a través de luego de la información que va a quedar en el video, lo puedan hacer, replicar en una planilla Excel o donde necesiten. Y vamos a pensar aquí en un N de 100, hubo 100 observaciones, en las cuales 20 coincidieron en los positivos, 70 coincidieron en los negativos, ambos, el operador líder con el calificable. Hubo acá dos negativos que la persona evaluada calificó como positivos, y hubo 8 casos en donde se entendía que era algo positivo y el evaluado lo detectó como negativo. Si nos vamos a la fórmula de nuevo, tendríamos que hacer primero sumar las diagonales, que sería 20 más 70, ¿cierto? Y dividirlo por el total, que es 100. O sea, el valor de PO sale casi instantáneo, que sería 0,9. Y luego, lo que quizás requiere un poquito más de cálculo, y los que utilicemos planillas Excel, recuerden tener los cuidados de los paréntesis y cómo se hacen las distintas multiplicaciones, sobre todo, para no cometer algún error en esa parte. Pero básicamente recuerden que es la suma de la primera columna, partido por los totales, multiplicado por la primera fila, partido por los totales, eso sumado a la segunda columna, que suma 72, partido entre los totales, por la segunda fila, que suma 78, partido entre los totales, que es 100. Eso nos resultó en 0,62. Una vez hecho esto, irnos a la fórmula del capa, que era PO menos PE, partido por 1 menos PE, y eso nos dio un valor de 0,73. Entonces, si yo me voy a mi escala de calificación de cómo dio el capa, nos daremos cuenta que este ejercicio resultó ser sustancial. Y por lo tanto estaríamos en condiciones de decir que hay un acuerdo. Por supuesto que esta escala, si ustedes pueden leer la bibliografía, podrían aplicar más criterios hacia arriba o hacia abajo, exigir más, exigir menos, pero básicamente hemos encontrado una variable numérica que nos permite calificar en qué categorías se encontrarían estas partes a evaluar. Ahora, obviamente, como esto es una medición y es una comparación a través de números, también se puede calcular lo que sería como el intervalo de confianza para la estimación del capa,
el cual tiene una fórmula que también tenemos todos los datos dentro de lo mismo que ya calculamos, por lo tanto no hay que irse a ninguna tabla especial ni trazar ninguna guía estadística en particular, sino que simplemente a valor de capa se le va a sumar y se le va a restar un factor, ¿no es cierto?, el alfa de 1,96 por el error estándar de K. ¿Cómo se calcula el error estándar de K? PO, ya lo tenemos, multiplicado por 1 menos PO, ambos números ya los conocemos, esto dividido en nuestro amigo el N, que casi siempre en estas fórmulas de errores estándar aparece dividiendo, ¿no es cierto?, multiplicando 1 menos P y esto al cuadrado. O sea, con esta formulita, de nuevo, lo pueden hacer en una planilla Excel, y esto lo que les crea es el más menos alrededor del kappa, en el caso que sea crítico estimarlo. Entonces, ustedes se pueden ir armando esta tablita, que en este caso sería específica para este ejercicio, que si nosotros lo hicimos con 100, fíjense cómo queda el intervalo de confianza para un n de 100, pero si utilizáramos un n muy pequeñito, como un n de 6, prácticamente el valor, la probabilidad de encontrar capas se convierte en un intervalo muy grande, entonces quizás no sería un n recomendado. Entonces, n es mínimo, hay que tratar de que no sean tan pequeñitos, porque ustedes mismos, en la medida en que varíen los observadores, se van a dar cuenta cómo esto va creciendo. Porque esto está vinculado con cómo dio el experimento, utiliza los valores de PO y los valores de PE. Por eso que el n tampoco se puede a priori definir cuál va a ser el n perfecto, pero por supuesto que mientras más grande el n, como todos sabemos, más confiable es el valor de capa estimado. Eso que era el kappa por sí solito, que nos servía para dos categorías, tenemos acá ahora un segundo desafío, si se quiere, y es que lo que estamos haciendo, por ejemplo, es que dos observadores van a ver una coloración o bien una cantidad de microorganismos o quizá de leucocitos en una muestra X y que lo califican en cruces, desde 0 hasta 3. ¿Ya? Por lo tanto, la persona más calificada en estas muestras que van a ir evaluando va a ir marcando si es que no encuentra esta condición o la intensidad que determine. Y por lo mismo es la persona que va a ser evaluada. Entonces tenemos acá nosotros nuestro cuadro con los resultados, esto ya está realizado, y las sumatorias de las columnas, la sumatoria de las filas y el total, que siempre lo vamos a necesitar para las distintas fórmulas que vamos trabajando. ¿Qué hay que hacer ahora como primer paso? Esto que está acá es una tabla que hay que ir armando, pero la gracia que tiene es que no depende del experimento, solo depende de la cantidad de categorías, si van a ser 3, 4 o 5. Por lo tanto, estas tablitas yo las puedo dejar armadas a priori, puedo tener un Excel donde tenga la tabla armada para 3, 4, 5 o 6 categorías, y se arma esta tabla de los pesos, digamos, porque vamos a ponderar, por lo tanto aquí estamos estimando los pesos, cuánto va a pesar cada uno de estos cruces. Si se fijan, depende de, 1 menos el número de la fila, esto es una posición, por ejemplo esto es la posición de la fila 1, y restándole el número de la columna también es la columna 1, digamos, el cuadrante 1 con 1 tiene la fila 1 y la columna 1, esa es la posición que tiene, y por supuesto partido por K, que es el número de categoría, en este caso sería 4, menos 1 al cuadrado. Ahora, si se fijan, cada vez que el numerador tome valores de 0, inmediatamente va a ser 1 menos 0. Y por eso que en el primer cuadrante, si yo hago la formulita, como tengo 1 menos 1 al cuadrado, va a quedarme inmediatamente aquí un 1. Y ese es el valor que está acá. Se construye con esta tablita. Y por lo tanto, si yo me alejo en un lugar, si se fijan, en algún momento me va a quedar el valor acá de las columnas y de las filas, y va a ser 0,89 el ponderador de esa casilla. Si me alejo más, va a ser 0,56 y llega un momento en que me da 0. Entonces, esta tablita, con esta fórmula, se puede dejar hecha. No depende del experimento, solo de cómo dé, solo depende de la cantidad de categorías. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? El mismo ejercicio que teníamos antes, donde acá estaban todas las categorías, hay que empezar a hacer como una transformación. O sea, el número que resultó, estas serían las veces que tanto el calificado como el calificador dijeron que no había nada, en 34 oportunidades ocurrió eso. Bueno, este 34 hay que transformarlo ahora. Y para eso la fórmula que se utiliza es el número de la casilla, que en este caso es 34, la variable que teníamos ahí, 34, multiplicado por el peso estadístico, que en esa posición es 1, recuerden que es la posición de los acuerdos perfectos, 1, dividido entre el total. Entonces, el valor de la casilla
en este caso 34, por el peso que le corresponde a esa casilla, esto lo tenemos en la tablita que ya armamos en otro Excel, dividido entre el total de observaciones, que sería 110. Y eso resultó en 0,31. Entonces, acá en esta segunda tabla, que en realidad es la tercera tabla, la de los resultados, la de los pesos, y esta es la tabla de los valores ya ponderados, quedó como 0,31. El mismo ejercicio, esta es la tabla de los pesos estadísticos, ¿no es cierto? Que, como les digo, que esto queda listo, esto se arma, y ya no va a depender del experimento, solo depende de la cantidad de categorías. Vamos a transformar el segundo valor, por ejemplo, que corresponde a la columna 1, fila 2, y sería 6 por 0,89, donde 0,89 es el peso que le corresponde a esta posición, columna 1, fila 2, dividido entre los totales, que serían 110. Eso me dio 0,05. Así, como transformamos estos primeros dos valores, hay que hacerlo consecutivamente con cada uno de los valores que está en estas casillas. Esto es un proceso de transformación que en un Excel se puede automatizar. Si saben fijar referencias de fila y de columna, se puede automatizar, de lo contrario hay que hacerlo uno a uno, pero no requiere ningún cálculo especial ni ningún software especial. Y luego, por supuesto, vamos a calcular el valor de PE. Esto que está acá es el valor de PO. Disculpen, se me olvidó comentarles que el cálculo de PO es la suma de todos los cuadrantes. O sea, yo después de que los transformé, suma directa. Se suman todos los cuadrantes y aquí nos dio 0,93. Ese sería el valor del PO ponderado, ¿ya? Así que una vez que los transformé, simplemente sumar todos los cuadrantes que están en esa planilla. Ahora, para calcular el valor de PE, que es la otra componente del capa de Cohen, vamos a utilizar los mismos pesos estadísticos. O sea, esta planilla que tiene los valores de los pesos estadísticos, no hay que armarla de nuevo, ni para PO, PE, ni para otro experimento, queda fija. En cuanto yo tenga 4 categorías, van a ser los mismos números, por tanto, vamos a usar los mismos números. Y aquí la transformación respeta la misma lógica del capa Cohen con el valor de PE. ¿A qué me refiero con esto? A que para transformar esta posición, lo que tengo que hacer es el valor de la columna, que sería la columna 1, 42, es la sumatoria de la columna, partido entre los totales, por la sumatoria de la primera fila, que es 46, dividido por los totales, por el peso estadístico de la posición de la que estamos referenciando. En este caso, esa posición tiene el peso estadístico de 1. Por tanto, si yo hago esta multiplicación, lo que obtengo es 0,16. Y ese sería el valor de PE para esa casilla. De nuevo, esto siempre sigue la lógica de columna-fila. Por lo tanto, es la sumatoria de la primera columna entre los totales por la sumatoria de la primera fila, entre los totales por el peso estadístico. Esa sería como la variable que estamos agregando, colocar el peso estadístico. Si convertimos el segundo caso, aquí nos movimos a la segunda fila, pero seguimos en la primera columna, por lo tanto, ¿quién aparece? 42, que es la sumatoria de la primera columna, entre los totales por 24. 24, ¿de dónde aparece? De acá, de la segunda fila. Eso multiplicado por el peso estadístico que le corresponde a esta posición, que como vimos en la tablita anterior, equivale a 0,89. Eso nos quedó en 0,07. Entonces, por arte de magia, la parrilla está completamente transformada ya, y al igual como lo hicimos con el valor de PO, lo que hacemos ahora es sumar todas las cuadrillas, no las sumatorias de afuera, solo las casillas internas. ¿No es cierto? Estas casillas que tenemos acá, estas 16 casillas, las sumamos y nos dio 0,7. Entonces, ¿qué tengo por un lado? El valor del PO ponderado, que era la suma de todas estas cuadrillas que ya habíamos transformado, y por otro lado que tengo el valor de PE, también ponderado, que lo sacamos de la sumatoria de todas esas cuadrillas que fuimos convirtiendo. Entonces ahora me voy al capa tradicional, me voy a la formulita. ¿Cuál? PO menos PE partido entre 1 menos PE. ¿Y eso qué nos dio? 0,76. Por lo tanto, me da también que es un acuerdo sustancial. Este ejercicio, si lo hubiésemos hecho con el capa tradicional, sin ponderar, nos hubiese dado un K mucho más bajo, porque recuerden que cada vez que ustedes se desviaran del acuerdo perfecto, de la línea recta, de la diagonal, me hubiese considerado como 0, como que no aportaba esa respuesta. Y en este caso no, al ponderarlo,
te va castigando o te va premiando, digamos, dependiendo de qué tan cerca estés del acuerdo perfecto, que serían que las dos casillas reporten lo mismo, las dos personas. Queríamos mostrar acá, que tiene que ver con el CAPA. La idea es que en esta presentación, que la van a tener publicada después a través del video, lo pueden implementar. Esta es una muy buena herramienta para comparar operadores, para tener un número que podemos cuantificar. Incluso en lugares donde se ha implementado hace ya bastante tiempo, uno puede también darse cuenta incluso cuál es el sesgo, si queremos así decirlo, que tiene uno de nuestros colegas. Por ejemplo, si hay alguien que quizá coloca mucha intensidad en una granulación patológica o en alguna reacción luminiscente, tú te puedes dar cuenta que siempre, por ejemplo, reporta más. Siempre se va una cruz por arriba. Entonces, al igual como lo haríamos con un procedimiento de medida, teniendo un error aleatorio bajo y quedándome este error sistemático, que es que siempre reporta una cruz más, uno puede, de alguna otra manera, setearle el ojo. Decirle al colega, mira, cuando veas 3 cruces, en realidad son 2. Cuando veas 2, son 1. Y es una forma como es como casi cómico, pero es una forma de calibrar a un operador para que reporte tal cual como lo hace la persona que está en un nivel más avanzado. Así que esto es lo que le queríamos mostrar. A continuación, si tienen consultas también la pueden hacer por el chat. Este es un tema que es bastante sencillo, pero lo queríamos en base a que lo habían consultado y habían pedido que lo publicáramos. Pero les tengo que contar también que en la actividad que vamos a hacer, que ahora Aldana les va a ir mostrando, las preguntas que se van a hacer de la trivia son tanto de la presentación que dio Gabriel como de esta última presentación. Por lo tanto, tienen que estar atentos para que así se puedan ganar los premios, que incluye a las dos presentaciones. De nuevo, si hay alguna consulta, la pueden hacer por el chat, en honor al tiempo, para que no nos pasemos del horario. Le paso el micrófono a Aldana para que pueda seguir con la actividad, que yo creo que a todos les interesa, que es ver qué premios se ganan. Muchas gracias, Benjamín. Bien, buenas tardes a todos otra vez. Espero que en este tiempo se hayan podido bajar la aplicación. Cuando ustedes ingresan van a tener que poner un código. Ese código es el que están viendo en este momento, 321-0264. Y ya pueden empezar. Vamos a dar unos minutitos para que todos ingresen. Todos van a poder leer las preguntas y las respuestas en la pantalla que están viendo ahora. Igual yo las voy a leer. Y recuerden que en el teléfono lo que tienen que marcar es el color. Eso es lo importante a tener en cuenta para ganar. Es por cantidad de respuestas correctas el ganador y por tiempo. Cuanto más rápido respondan, más arriba del podio suben. Benja, vos me decís cuándo damos inicio, ¿eh? Ya, habemos 66 personas conectadas, por lo tanto démosle unos minutitos a ver si quizá alguien todavía está bajando la aplicación para que puedan participar la mayor cantidad de personas posibles. Perfecto. El 21 ya.
Yo creo que ya podríamos comenzar, porque Ok. ya se quedó fijo el contador en 21 personas que van a participar. Bien, perfecto. Anímense el resto. Anímense, anímense. Empezamos. Primera pregunta de opciones múltiples. ¿Qué estadístico se utiliza para comparar dos operadores si los resultados se presentan en dos categorías? Cohen capa, capa ponderado, coeficiente de correlación o regresión. Muy bien, prestaron atención. Va ganando Danixa Tapia. Vamos por la segunda, también múltiple choice. ¿Qué estadístico se utiliza para comparar dos operadores si los resultados se presentan en más de dos categorías? Cohen capa, capa ponderado, coeficiente de correlación o regresión. Muy bien. Tercera relacionada a la presentación que dio Benjamín. ¿Cuál es el acuerdo entre dos operadores si el índice Cohen capa obtenido es de 0,90? Rojo sin acuerdo, azul insignificante, amarillo discreto, verde casi perfecto. 0,9. Muy bien. ¿Cuántos controles deben utilizarse en los procedimientos cualitativos de biología molecular según CAP? 2, 1 negativo y otro positivo. 3, negativo, positivo alto y positivo bajo. 1 positivo, no es necesario procesar controles. Estuvo repartido ahí, ¿eh? Recuerden que eran procedimientos cualitativos. Pasó adelante Ángelo. ¿Cuántos controles deben utilizarse en los procedimientos cuantitativos de biología molecular según CAP? 2, negativo y positivo. 3, negativo, positivo alto y positivo bajo. 1 positivo, no es necesario procesar controles. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Los controles utilizados en biología molecular deben evaluar la adecuación de la extracción y amplificación. Verdadero azul, rojo falso. Perfecto. Otro verdadero falso. Falso. Las pruebas múltiples. Los controles para cada analito se pueden incluir en cada corrida o rotar. Verdadero azul, rojo falso. Para las pruebas múltiples, los controles para cada analito se pueden incluir en cada corrida o rotar. Perfecto. Pasó adelante Constanza. Sigamos. ¿Cuál es la utilidad de las estadísticas mensuales de los procedimientos de biología molecular cuantitativos? Estimar la precisión y monitorear tendencias, liberar la corrida analítica, detectar la inhibición de la amplificación, detectar la falla en la extracción. Vamos que estamos a mitad de camino casi. Muy bien. Sigue Constanza adelante.
¿Verdadero o falso? Los controles externos de cuantificación lote dependiente primera opinión permiten la liberación de corridas analíticas. ¿Verdadero azul? Falso rojo. Muy bien. A ver qué pasó acá. Sigue Constanza adelante. ¿Verdadero o falso? Los controles externos de cuantificación lote independiente tercera opinión complementan los controles del fabricante. ¿Verdadero azul? Rojo, falso. Vamos a ver qué pasa acá. Se va definiendo todo. Vamos a ver. A ver qué sucedió. Si sigue Constanza, no. Pasó de nuevo adelante Ángelo. Anteúltima. ¿Cuál es la utilidad de un control externo de cuantificación lote independiente tercera opinión? Seguimiento del desempeño a largo plazo, reemplazar a los controles del fabricante, evaluar el intervalo de medición o controlar solo la etapa de amplificación. Muy bien. ¿Cuántos datos son necesarios para estimar la media y desvío estándar a asignar en la gráfica de control externo tercera opinión según la guía de la C24 de la CLCI? Rojo, 5 mediciones de días diferentes. Azul, 5 mediciones del mismo día. Amarillo, 20 mediciones del mismo día. O verde, 20 mediciones de días diferentes. Ojo que parece como un trabalengua esto, ¿eh? Muy bien. Y a ver qué pasó. Está entre Ángelo o Cristian, ¿eh? Última. ¿Qué datos se emplean para calcular la métrica sigma de un procedimiento cuantitativo de biología molecular? Eta CB sesgo, CB sesgo, eta sesgo o eta CB. Se define todo acá. A ver quiénes son los primeros 3 que tienen sus premios. Chan, 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 chan. 3, 2, 1, la hora de la verdad. A ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ver. Tercer puesto es para Javier. Felicitaciones, Javier. Segundo puesto, Cristian. Felicitaciones, Cristian. Y primer puesto, Ángelo. Muchas gracias por haber participado. Repetimos los premios que se ganaron. Javier y Cristian se ganaron el curso para el 2022. Y Ángelo, la licencia de el SEM de G-Monitor, que bueno, a la brevedad nos vamos a poner en contacto. Perfecto. Muchas gracias, Aldana, y les agradecemos a todos por su participación. Dejo a Alonso para que haga la despedida oficial, pero les agradecemos mucho su participación y les aviso que en el chat ya están las respuestas de algunas preguntas que fueron realizando con antelación. No, nada más que darle las gracias a todos nuevamente por su tiempo y por permitirnos acompañarles en esta tarde. Vamos a continuar mañana, esto sigue mañana a partir de las 16 horas con la actividad de la División de Biología Molecular de nuestra empresa y están cordialmente invitados, por supuesto. Recibirán entonces, como les había comentado anteriormente, un correo con una breve encuesta que les permitirá también evaluar esta actividad y eso nos ayuda mucho a nosotros a mejorar. Así que por favor les pedimos que nos ayuden con esta encuesta y le damos las gracias nuevamente por su tiempo y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y Ángelo, Cristian y Javier, por favor contáctenos a través de alonso.morales@galenica.cl o info@galenica.cl e indiquen que ustedes son las personas. Nosotros los vamos a contratar contra la lista de asistencia para contactarlos.
Cualquier cosa, igual nos pueden escribir directamente. Vamos a dar la fe de que son las personas que se están refiriendo. Así que muchas gracias a ustedes, se pasaron y cortamos justo en el horario necesario. ¿Sí? Un último dato, recuerden que las grabaciones de las presentaciones quedarán en el canal de YouTube de Galenica. Así que revisen por favor, prontamente estarán disponibles. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias a todos, gracias Gabriel. Galenica, somos ciencia y tecnología.